La revolución de Apple, de un garaje al éxito mundial. En 1976, dos jóvenes trabajaban en un pequeño proyecto dentro de un garaje polvoriento. No tenían dinero, no tenían apoyo y nadie creía en ellos. Solo tenían una idea y una obsesión por cambiar el mundo. Uno de ellos era un genio de la ingeniería, introvertido y perfeccionista. El otro, un visionario con una capacidad única para ver el futuro antes que nadie. Pero lo que nadie imaginaba era que este pequeño proyecto en un garaje se convertiría en una de las empresas más valiosas de la historia. En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak lograron construir su primer ordenador, el Apple I. No era elegante y no se vendía en tiendas, pero era algo revolucionario. Jobs, con su instinto para los negocios, sabía que tenían algo grande en sus manos. ¿El problema? Nadie más lo veía. Los inversores no estaban interesados. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Jobs convenció a una pequeña tienda de informática de vender el Apple. Para financiar la producción, vendió su furgoneta Volkswagen. Estaban apostándolo todo. Las ventas del Apple I fueron modestas, pero lo suficiente para que un inversor importante, Mike Markula, viera el potencial de la empresa y decidiera apostar por ellos. Su inversión cambiaría el destino de Apple para siempre. Gracias a ese impulso, Apple creó su primer gran éxito, el Apple II. Un ordenador con colores, fácil de usar y con un diseño innovador que dejó a la competencia en el pasado. Se vendieron millones de unidades y Apple pasó de ser un sueño en un garaje a una empresa real. El Apple II fue un éxito rotundo. Millones de personas comenzaron a usar computadoras en sus casas y oficinas. Apple ya no era solo una empresa de garaje. Ahora competía con gigantes de la industria. Pero para Jobs, esto no era suficiente. No quería solo una empresa exitosa, quería cambiar el mundo. Y en su mente el futuro no eran las computadoras como el Apple II, sino algo completamente nuevo. Fue entonces cuando Jobs impulsó un proyecto que cambiaría la historia, el Apple Lisa y, más tarde, el Macintosh. Inspirado por una visita a los laboratorios de Xerox, Jobs quedó fascinado con un concepto revolucionario, una computadora con una interfaz gráfica y un ratón. Hasta ese momento, las computadoras eran solo líneas de código en pantallas negras. Con una visión clara, empezó a exigir lo máximo a su equipo. El resultado fue el Apple Lisa. Pero tenía un problema, era carísimo y prácticamente nadie podía permitírselo. Fue un fracaso comercial. Entonces llegó 1984, el primer Mac, y con él, el Macintosh. Apple no solo vendía computadoras, también quería cambiar el sistema. El Macintosh fue un hito. Pero dentro de Apple, las tensiones estaban a punto de estallar. El éxito del Mac no fue tan grande como Jobs esperaba. Dentro de la empresa, muchos ya lo veían como un problema. Y entonces ocurrió lo impensable. Jobs fue despedido de su propia empresa. Para la junta directiva, Jobs se había convertido en un obstáculo. Demasiado impulsivo. Demasiado difícil de manejar. Su obsesión por el perfeccionismo y su falta de paciencia con su equipo llevaron a constantes conflictos internos. Apple tomó una decisión drástica. Jobs fue reemplazado y la empresa siguió adelante sin él. Y al principio, todo parecía ir bien. Apple todavía era una empresa poderosa, con miles de empleados y millones en ingresos. Pero pronto quedó claro un problema gigantesco. Apple había perdido su alma. Los productos que lanzaban eran cada vez más mediocres. Faltaba innovación. Faltaba visión. Y lo más grave, los usuarios comenzaron a abandonar Apple en favor de otras marcas. Mientras tanto, en las sombras, Jobs no estaba acabado. Lejos de rendirse, fundó una nueva empresa, Next. Una compañía que desarrollaba computadoras de alto rendimiento y sistemas operativos avanzados. Y no solo eso, también adquirió un pequeño estudio de animación llamado Pixar, que años después cambiaría la industria del cine con películas como Toy Story.
En 1997 Apple estaba al borde de la quiebra. Y entonces, la junta directiva tomó una decisión desesperada. Llamaron a Jobs, el hombre que habían despedido una década atrás. Era ahora la única esperanza para Apple. Pero Jobs no volvió como un simple empleado. Regresó con poder absoluto. Lo primero que hizo fue despedir a más de la mitad de la junta directiva. Eliminó decenas de productos fallidos y canceló proyectos que estaban hundiendo a la empresa. Y entonces, en una jugada que sorprendió al mundo, convenció a su rival más grande para que lo ayudara. Jobs hizo una llamada que nadie esperaba, a Bill Gates, el creador de Microsoft, su eterno enemigo. Gates aceptó. Microsoft invirtió $150 millones en Apple. No porque fueran amigos, sino porque Bill Gates sabía que sin Apple, Microsoft podría enfrentarse a problemas legales por monopolio. Con ese dinero y una visión clara, Jobs comenzó a reconstruir Apple desde sus cimientos. Y entonces en 1998 presentó un producto que lo cambiaría todo. El iMac. Fue un éxito instantáneo. Apple estaba de vuelta. Y Jobs tenía algo mucho más grande en mente. Un dispositivo que cambiaría para siempre la manera en que escuchamos música. El iPod. Y con este lanzamiento Jobs no solo salvó a Apple, creó el inicio de una nueva era tecnológica. El iPod había sido un éxito rotundo. Apple estaba más fuerte que nunca. Pero Jobs sabía que la verdadera revolución aún no había comenzado. En 2007 subió al escenario en una presentación que pasaría a la historia. Jobs miró al público y dijo, hoy Apple va a reinventar el teléfono. Jobs mostró el iPhone 1, un reproductor de música y un navegador de Internet en un solo aparato. El público estalló en aplausos. Pero muchos no lo entendieron al principio. Los competidores se rieron. BlackBerry y Nokia estaban convencidos de que nadie querría un teléfono sin teclado físico. Los analistas dijeron que era un producto innecesario, que no tenía futuro. Se equivocaron. En su primer año, el iPhone vendió más de 6 millones de unidades. Y lo más importante, cambió para siempre la forma en que nos comunicamos. La App Store nació un año después y permitió que miles de desarrolladores crearan aplicaciones. Pero Steve Jobs no se conformaba con eso. Ahora tenía en mente el iPad. Un dispositivo que combinaría la potencia de una computadora con la simplicidad de un iPhone. Pero cuando Jobs presentó la idea dentro de Apple, muchos ingenieros no estaban convencidos. Jobs no les hizo caso. Y en 2010, en otro evento histórico, el mundo vio por primera vez el iPad. Una pantalla táctil de 9,7 pulgadas, sin teclado, sin mouse. Solo una interfaz intuitiva, rápida y fluida. Los críticos lo destrozaron. Dijeron que era solo iPhone grande. Que nadie lo compraría. Pero cuando salió a la venta, Apple vendió 300.000 unidades en un solo día. Era perfecto para leer, ver películas, jugar y navegar en Internet sin la incomodidad de un teclado. MacBooks, iPhones, iPads. Todos sincronizados entre sí. Todo bajo el control de Apple. Pero en medio de este éxito, ocurrió lo impensable. El cáncer de páncreas que le habían diagnosticado en 2004 estaba ganando la batalla. Apple estaba en su mejor momento, pero su líder estaba a punto de irse. El 5 de octubre de 2011, Jobs falleció a los 56 años. El mundo entero quedó en shock. Miles de personas dejaron mensajes y flores en las puertas de su casa. Y ahora, todos tenían la misma pregunta en mente: ¿sobreviviría Apple sin Jobs? Muchos inversionistas comenzaron a vender sus acciones. Tim Cook, el nuevo CEO, tomó el mando. Tim Cook, el hombre que había estado en la sombra de Jobs durante años, tenía la misión más difícil de todas: mantener viva a Apple y demostrarle al mundo que podía hacerlo sin su icónico fundador. Bajo el liderazgo de Tim Cook, Apple no solo sobrevivió, sino que se volvió más grande que nunca.
convirtiéndose en la primera empresa en la historia en alcanzar el $1 billón en valor de mercado. Si te ha gustado, suscríbete al canal para ver más vídeos como este.